Estamos en la serie Bautismo Trinitario en la Doctrina Apostólica, en la séptima exposición. Y la temática, tal como indica en la pizarra, en esta exposición se suscita con esta interrogante. Pero exactamente, ¿qué es bautizar? Respondiendo al anabaptismo rebautizante. Esta es la temática, que además es continuidad de las anteriores y en especial a la última, la sexta, que expusimos la semana pasada. La lectura sigue siendo la misma, muy resumida, porque nos estamos centrando en ella, en esa porción de Mateo de la Gran Comisión. Y leemos. Estamos usando, principalmente por los motivos de conflictividad doctrinal que pueda haber en la interpretación, en la matización de los versículos, etc. Estamos usando el Nuevo Testamento griego en su versión del Receptus Scrivener, editado por la Sociedad Bíblica Trinitaria. Leemos. Por eucentes yendo pues, matheuteusate pauntata ethne, instruid, discipulando a todas las gentes. Ya vimos que este vocablo etne conlleva varias connotaciones, aunque vamos a decir que son muy similares, pero siempre revisten un matiz diferenciador, aunque sean sinónimas. Discipulando a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las gentes, a los gentiles, según el sistema traductológico que se emplee. Repito pues, por eucentes yendo pues, maceteusate pauntata ethne, instruir, discipulando a todas las gentes, baptizontes auteurs, aplicándoles el rito del agua, bautizándoles a ellos, auteurs, baptizontes auteurs, eiste onoma tu patros, en el nombre del Padre, kai tu rieu, en el nombre del Hijo, en el Hijo y del Hijo, kai tu hagiu pneumatos, y del Espíritu Santo. Así, en una lectura corrida, tenemos, yendo pues, instruid, discipulando a todas las gentes, aplicándoles el rito del agua, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta es, como he dicho, la séptima exposición de la serie Bautismo Trinitario en la Doctrina Apostólica. Y esta exposición de hoy, mis hermanos, mis hermanas, esta exposición de hoy está especialmente dedicada a los hermanos evangélicos rebautizantes, y en especial a bautistas, y a cuantos están en la idea de la exclusividad del bautismo de adultos confesantes e inmersionistas. Y digo, y repito, en exclusividad, porque nosotros, reformados y presbiterianos, nosotros también lo creemos esto, el bautismo de adultos confesantes. Pero lo que no creemos es en los términos de exclusividad.
en la exclusividad anabaptista, ni en cuanto al objeto del bautismo, ni en cuanto al modo. Y hermanos, no debiéramos olvidar o pasar por alto minimizándolo. Y tengan atención a esto. Cuán cercanos y cuánto tienen en común en su doctrina bautismal los judeomesiánicos y con los unicitarios pentecostales. De ahí viene que estamos usando como genérico anabaptismo rebautizante, aunque sabemos las diferencias en doctrina y en historia de cada uno de esos movimientos. No es la misma doctrina que la evangélica anabaptista, pero tienen en común sobre todo la doctrina bautismal, también con los judeo-mesiánicos antitrinitarios y los unicitarios pentecostales antitrinitarios también. Este ministerio, a través de este humilde siervo vuestro, se comprometió ya anteriormente en exposiciones, especialmente las dos últimas, a responder, y es lo que vamos a hacer hoy, a responder, pero exactamente, ¿qué es bautizar? ¿Un rito fundado por el Mesías? ¿Una innovación del cristianismo apostólico basado en esta orden dada en la Gran Comisión? ¿Niega o rechaza la inclusión del niño en la congregación visible, el bautismo cristiano? Este es el cuestionamiento, estas son las interrogantes que yo mismo suscité para responder y para tratar con los queridos hermanos bautistas, calvinistas y anabaptistas en general. En la anterior exposición respondimos a la acusación de los antitrinitarios. Recuerden, tienen a su disposición el vídeo donde se expone y donde tienen ustedes la conferencia anterior. En ella, pues, respondimos a la acusación de los antitrinitarios, tanto del judeomesianismo como del pentecostalismo unicitario, acerca de la legitimidad textual de la fórmula trinitaria. Respondimos esto, si era legítima esta parte del versículo. Eis to onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu pneumatos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros defendimos y expusimos nuestra posición referente a este fragmento, a esta parte del versículo, como que era legítimo, auténtico en el idioma original. Defendimos esta posición frente a la crítica antitrinitaria. Las pruebas que se presentaron en nuestro criterio y a nuestro parecer son contundentes y lo pueden comprobar oyendo esa conferencia. Las pruebas presentadas son contundentes y concluyentes a favor de la fórmula trinitaria. Y hermanos, esto fraternalmente estamos unidos. En esto estamos unidos presbiterianos reformados o calvinistas y las distintas denominaciones evangélicas y bautistas, y en especial bautistas, calvinistas o reformados. Y estamos unidos en esto, en la fórmula trinitaria y en el concepto trinitario con la Iglesia católica
en el sentido de universal, que sigue siendo fiel a las Escrituras y en la confesión que se presenta mediante el credo apostólico. Así pues, aquí no tenemos nada que tratar en cuanto a que estamos unidos fraternalmente en la fórmula trinitaria, sea la forma que sea el bautismo, inmersión, aspersión, rociamiento, sea aplicado al adulto confesante o sea aplicado al hijo del creyente miembro de Iglesia, nosotros creemos en la legitimidad de esta fórmula trinitaria como procedente de el ministerio apostólico, como procedente de Mateo. Ahora bien, con mucha humildad, mis hermanos, habiendo orado en la presencia del Señor, llevando adelante toda esta labor de investigación, de estudio, de confirmación, de comprobación, meditar continuamente en el tema bautismal, con mucha humildad, en amor, sencillez cristiana y fraternal, no como el enemigo que está combatiendo al enemigo, sino con amor y sencillez cristiana y fraternal. Lo que nos separa seriamente, y ahora me estoy concretando a la posición bautista reformada y a la anabaptista evangélica, lo que nos separa, lo que nos está separando seriamente, es precisamente lo que vamos a tratar de ahora, desde este tema en adelante. Van a ser ya directamente temas en confrontación, temas que nos separan y nos separan seriamente. Seriamente es la separación y seriamente son los conceptos que nos separan. Y esto lo vamos a hacer, lo vamos a tratar con amor cristiano, sencillez, con fraternidad, pero lo vamos a hacer contundentemente, con rigor, con seriedad, con firmeza. Y lo haremos de forma crítica, bíblica, dogmática y gramática histórica. Esta va a ser nuestra metodología. Esta es, hermanos, la forma o el método hermenéutico propiamente protestante, en lo cual estamos de acuerdo en que estudiamos la doctrina que ha de formar parte de nuestra fe personal y eclesial. Esta es una nota que debemos también tener en cuenta. No estudiamos una doctrina bíblica, aunque sea la del bautismo, como cuestiones de teorías, como cuestiones meramente antagónicas de pensamientos y que no afectan, no tienen que ver con nuestra vida. Nosotros estuvimos viendo la importancia que el mismo Lutero nos había dado a entender. Nosotros valoramos el meditar en nuestro bautismo, meditar en las bendiciones que conlleva el bautismo durante toda nuestra vida terrenal. Y quisiera insistir, mis hermanos, que a la hora de valorar el estudio, a la hora de exponer, a la hora de presentar nuestros argumentos bíblicos, teológicos, dogmáticos, históricos, y a la vez a la hora de valorar y oír los argumentos de nuestros hermanos anabaptistas, yo quiero insistir, hermanos, que no nos dejemos atrapar en ese consabido sistema facilón, que yo suelo decir en una expresión así muy de por casa, ¿verdad? Sistema facilón, pero es un sistema de citar y encerrarse en la aplicación e interpretación de textos sueltos, tratados independientemente y de forma aislada a sus contextos, y no sólo a sus contextos literarios, escriturarios,
que no trataremos con los textos, perdón, no trataremos con los textos sueltos de forma aislada del todo, de toda la doctrina apostólica y bíblica. Hermanos, debemos disciplinarnos. Hemos de disciplinarnos en esto, tanto como críticos de la posición adversa, como también de la posición que presentamos o pretendemos defender o sostener bíblicamente. Tengan en cuenta esto a la hora de valorar críticamente los argumentos de la parte contradictora, en honestidad cristiana. Así pues, mis hermanos, quiero presentarles ahora 3 enunciados en los cuales yo he, en principio, clasificado aquello que nos separa en el entendimiento de la doctrina bautismal. Lo que nos separa, y repito, seriamente. Y esto lo vamos a iniciar hoy. Tenemos, primera, la concepción o cuestión semántica. Siempre empezamos con esto. ¿Cómo entendemos? ¿Qué connotación le atribuimos al vocablo que en español decimos o usamos por bautizar, bautismo? Primero, la concepción o cuestión semántica. Vamos a discutir esto, vamos a tratar esto. O sea, el significado o la connotación, o en plural, connotaciones que se le atribuye al vocablo bautizo, bautizar, que en su idioma original griego, tomado del Nuevo Testamento, lo leemos como baptizo, bapto, baptisma, baptismatos, y las diferentes formas o accidentes gramaticales en que lo podemos encontrar en referencia a los tiempos del verbo en que se esté usando, o si se usa un sustantivo en forma sustantivada o en forma adjetivada. Así pues, lo primero es esto. ¿Qué connotación hemos de encontrar o hallamos en las Escrituras que se le atribuye a este vocablo griego? Y no olvidemos que esto es lo primero que nos separa, mis hermanos. Fíjense, y sean honestos. Yo he sido bautista en mi juventud y sé cuál es el razonamiento. Lo he experimentado yo. Cuando mencionamos el bautismo, si va a haber conflicto con el bautismo de niños, porque la otra parte cree en el paido bautismo, si vamos a tener enfrentamiento amistoso, diálogo, o va a haber un tanteo en cuanto a la forma de bautismo, enseguida mi mente bautista en su esquema mental ha tenido bautismo sinónimo de sumergir. Ya, marcado, aquí. Así pues, esto es lo primero que nos separa, porque ya el solo enunciado del tema y de la doctrina ya le hemos atribuido a este vocablo una concepción única, una connotación única, un significado único: sumergir. ¿Qué actitud adoptar? Yo tuve que pasar mi crisis espiritual, no en cuanto a mi salvación, sino en cuanto a mi posicionamiento frente a la verdad en cuestiones que tenían trascendencia en la relación congregacional, fraterna. Tuve que pasar mi crisis personal con Dios, con oración sincera, con ayuno, perseverancia en la búsqueda
y luchar contra mi propia mente, porque era sincero con mi Dios y sigo siéndolo. Soy sincero con mi Dios al abrir las Escrituras, que de verdad quiero la verdad de Dios. Quiero la verdad de Dios. ¿Qué actitud puedes tomar? ¿Qué actitud vamos a adoptar? ¿Seremos honestos hacia la verdad o someteremos nuestra mente, como yo hacía en el pasado? ¿O someteremos nuestra mente, aunque sea inconscientemente? No lo hacemos deliberadamente, pero someter nuestra mente a la esclavitud de una obcecación de forma rebelde y obstinada. Pidamos, hermanos, humildemente al Espíritu Santo que santifique nuestra mente para recibir luz, rompiendo los moldes esclavizantes del dogmatismo tradicional, del denominacionalismo y del sectarismo en que pudiéramos estar. Pidamos esto al Señor, tanto desde posición anabaptista rebautizante, como desde posición presbiteriana paidobautista. Y estemos dispuestos a pedir al Señor que también tengamos los oídos alertados por aquello que Él nos pueda decir a través del hermano, de la otra posición. Bien sea para rectificar, bien sea para cambiar por completo, retractarse de una posición errada, o bien sea para matizar y perfeccionar aquello que estamos sosteniendo con sinceridad, que creemos que viene de la palabra revelada de los apóstoles. Así pues, lo primero que nos separa seriamente, la concepción o cuestión semántica, la connotación o connotaciones que podemos encontrar en este vocablo del Nuevo Testamento griego. La segunda cuestión que nos separa también seriamente es la forma o el modo válido en la administración de este sacramento, o en la terminología anabaptista, ordenanza. También la aceptamos. Sacramento o ordenanza. Nos separa la forma o el modo. Pero hermanos, nosotros por nuestra parte vamos a ser realistas, seamos realistas y prácticos, sinceros y sin orgullo personal. Nos separa no la práctica inmersionista del rito en sí, al menos por parte reformada. Lo que nos separa no es la forma en que el anabaptista bautiza, por inmersión. Eso no nos separa. Nosotros no lo tenemos como condición de comunión en nuestras iglesias. Cuando nos visitan aquellos que han sido bautizados por inmersión, no nos separa esto. Nos separa la forma o el modo en cuanto a que se convierta en el modo exclusivo. Nos separa es el exclusivismo anabaptista en la forma. Esto sí que nos separa seriamente, hasta el punto que para el anabaptista es inválido. Para él y para el inmersionista es inválido todo otro modo de bautizar. Y además, como he dicho, condicionante de comunión en la cena del Señor y condicionante de ser integrado en la comunión congregacional. Esto nos separa en muchos tan seriamente que raya no se sitúan en la posición sectarista. Y en esto, mis hermanos, quiero que tomen atención a mis sinceros hermanos en Cristo que están en las iglesias bautistas y evangélicas reformadas, que han recibido los principios de la Reforma. Esto, mis hermanos, tomen nota, esta actitud, este exclusivismo, esto va muy de la mano
entre los anabaptistas, tanto trinitarios como antitrinitarios. Cuidado. El antitrinitarismo no es solo una herejía en cuanto a la Trinidad, sino también es toda una serie de herejías y actitud sectarista. Y esta es una de las cuestiones sectarias en el terreno del anabaptismo antitrinitario. Mesiánicos judíos y pentecostales unicitarios y casi todas las sectas practicantes del rebautismo por inmersión. Llegan al punto, pues, que para ellos solo tiene validez el bautismo por inmersión, pero además, muy importante, mis hermanos, si participan de la comunión del cuerpo de Cristo. Solo es válido, no solo por inmersión, sino además es exclusivo al practicado en su propia denominación. Y no admiten la comunión del cuerpo universal de Cristo. Exclusivismo también en cuanto a si es realizado o no en su sistema denominacional y confesional. Esta es la segunda cuestión que nos separa seriamente. Y como tercera tenemos también, y esta es una parte donde vamos a batallar, porque esto nos va a hacer crecer a ambas partes, nos va a llevar a luchar, a estudiar, a profundizar aquellos que seriamente están queriendo alcanzar esos conocimientos teológicos que lleve al nivel de obreros. Como sirven para esto también estas exposiciones, para los estudiantes que van de por libre y para los que están en contacto con la misión. Nos va a forzar esto a mucho estudio, a matizar, a perfeccionar nuestra teología. Nos separa en la cuestión bautismal también entre reformados y anabaptistas. Nos separa la concepción teológica. Pero si somos calvinistas también, cuidado, no todos son calvinistas, porque al usar el término anabaptista estoy pensando en una multiplicidad de congregaciones y denominaciones que están bajo ese título, ese nominativo de evangélicos. Pero además en el anabaptismo está incluido todo ese sectarismo que hemos mencionado. Nos va a separar, nos separa también la concepción teológica. ¿Por qué? Pues miren, hermanos, el anabaptismo enfatiza casi en exclusiva, y van a ser honestos en contestarse en sinceridad a sí mismos, el anabaptismo enfatiza de forma casi exclusiva en el decisionismo del bautizado. Recuerden que hemos hecho énfasis en el bautismo de creyentes, que también creemos, que principalmente es este es el principal sentido del bautismo. Pero el anabaptista enfatiza en exclusiva el decisionismo del bautizado, considerando que al unirse por la fe personal al mensaje del Evangelio y recibir el bautismo, testifica de ser sepultado con Cristo. Relacionan la forma del bautismo, la forma externa, la inmersión, con el ser sepultado con Cristo. Y nos preguntamos si es que Cristo fue sepultado. No sé, porque quieren hacer énfasis en esa relación, en esa analogía. Pero el anabaptista hará siempre énfasis en esto, en el decisionismo de su testimonio, de recibir el Evangelio y de unirse, ser unido, decidirse a unirse en la muerte, en la sepultura de Cristo. Y dejan de tener en cuenta el aspecto
también de las Escrituras, y que veremos que es el que más se matiza, el aspecto de derramamiento o de rociamiento purificador del Espíritu Santo. No se enfatiza en el bautismo del anabaptista, no se enfatiza que es el testimonio de la gracia de Dios hacia nosotros. El énfasis se hace en el acto del bautismo y que muestra a todas luces su arminianismo encubierto, inconsciente, aun habiendo abrazado los principios de la fe del tulip, los principios de la gracia soberana, inconscientemente está ahí sostenido un arminianismo encubierto. Desecha la soberanía de Dios en la elección aplicada a los niños, en la elección de Dios, de familias y de mantener el pacto por soberanía divina. Esto lo va a rechazar el anabaptista por completo y va a hacer énfasis en esa forma de arminianismo encubierto en la decisión, lo imprescindible de la decisión del bautizado. Vayan pensando si no es así, mis hermanos. Valoren todas las implicaciones teológicas que esto conlleva. Si verdaderamente se puede sostener en una analogía teológica, comparando las doctrinas y comparando sus consecuencias. Y nos separa consecuentemente también, como siendo condicionante de comunión, la situación del niño nacido en familia cristiana, familia que está en la comunión congregacional. El decisionismo, el libre albedrío y el sinergismo les lleva a oponerse a la soberanía de Dios. Posiblemente esto es involuntario, como he dicho, o inconsciente, pero real en sus hechos y en sus consecuencias. Se tiene que esperar a la madurez de la criatura, del niño, para su decisión, y no se cuenta con la soberanía de Dios. Le lleva a ignorar o a resistirse a aceptar y desechar por completo la teología bíblica del pacto, el pacto de Dios con su pueblo y su descendencia. Les lleva a desechar esto, la soberanía de Dios aplicada en el trato que Él tiene para con su iglesia, tanto Israel como el nuevo pacto, estar como pueblo de Dios, somos pueblo de Dios. Se olvidan por enfatizar en el decisionismo de este gran aspecto imprescindible, fundamental, esencial de la teología bíblica, apostólica y reformada. El Dios del pacto es un Dios que está en tratos y en pacto con su pueblo y su descendencia. Innegablemente, mis hermanos, en un acto de sinceridad y franqueza, planteando las cuestiones tal como son, innegablemente hemos de reconocer que esto es lo que nos separa. Es esto, estas cosas nos separan. Claro que hay más material para mirar y más matices y diferentes aspectos o desde diferentes posiciones, pero principalmente esto, lo mencionado, es lo que nos separa de los hermanos amados en el Señor, bautistas, calvinistas y evangélicos en general. Ello, mis hermanos, causa más dolor, aún debido a nuestra cercanía y comunión en las grandes verdades de la gracia soberana. Esto nos causa dolor, porque los conocemos, los reconocemos, los amamos como hermanos en los cuales tenemos en comunión grandes
sublimes verdades, fundamentales verdades que están incluidas en todo el sistema de doctrinas de la gracia, en el sistema apostólico. Nos separa estas cosas y nos causa por ambas partes. No vamos a ser nosotros los que se presenten como únicos mártires sufrientes en el problema. Yo he estado en las dos partes y en las dos partes he sufrido. Nos separa esto, porque amamos y somos amados por nuestros hermanos. Ahora bien, se puede cuestionar, y esta es una interrogante importante también, que continuamente me la estoy haciendo, continuamente se está luchando con esto. ¿La doctrina del bautismo es una doctrina secundaria? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿En un periodo de ignorancia o en un periodo de principiantes en los principios de la doctrina diferenciadora presbiteriana, bautista, o en los principios del conocimiento de las doctrinas de la gracia y de la reforma? Nos separa muchas cosas, pero la doctrina del bautismo es una doctrina secundaria, sin trascendencia, es condicionante de comunión. Para muchos que son sinceros con el Señor y su palabra, les son difíciles las respuestas. Son difíciles las respuestas y además la solución. Para mí mismo, mis hermanos, ha sido y es una lucha continua a causa de nuestro amor cristiano por los que invocan el nombre del Mesías Jesús. Yo mismo fui bautista, como dije, bautista, calvinista, spurgeoniano, y es difícil la respuesta en la relación intercongregacional e interdenominacional. Pero atendamos a la palabra y sus consejos. Situémonos cada cual en lo íntimo de nuestra conciencia en la respuesta que demos. Yo personalmente, instruido por la doctrina bíblica a través de la enseñanza reformada, y en este caso a través de la enseñanza reformada presbiteriana, el concepto de iglesia, que muy bien desarrolla también el doctor Archibald Alexander Hodge en las introducciones que tienen que ver al comentario a la Confesión de Fe de Westminster, yo no puedo negarle la comunión del pan y del vino, la comunión como cuerpo universal de Cristo. A quien está sosteniendo el credo apostólico no lleva una vida escandalosa, no está en rebelión con las autoridades, ni está en rebelión con la autoridad de la Iglesia, que lleva una vida cristiana normal, confiesa las principales doctrinas, todas las doctrinas básicas, históricas, de la fe reformada y protestante. La mesa no es mía, es del Señor. Y Él no ha puesto como condición para acercarse a la cena del Señor que tengamos todos los puntos teológicos iguales. Esto no es condicionante en este ministerio para que pueda entrar en comunión con nosotros. Pero sí lo es en algunas congregaciones y en algunos ministerios bautistas y en algunos ministerios evangélicos anabaptistas. Fíjense si se ha llegado al extremo en esto, que este líder conocido de todos, muy conocido en el campo bautista, anabaptista, este conocido líder, Paul Washer, llegó a acusar a la posición reformada de tener un ídolo en el bautismo, llegar a afirmar, a decir que para nosotros era como el becerro de oro. Tremenda acusación, tremendo dedo acusador de convertir esta doctrina, el entendimiento de esta doctrina y situarlo, encasillarlo en ese terreno
cuando sabemos las consecuencias que conllevó el becerro de oro, idolatría que llevó a un juicio contundente. A ese extremo ha llegado el fanatismo, la palabrería, el sectarismo de líderes, algunos líderes anabaptistas, en su juicio a esta doctrina y la relación de comunión con nosotros. Inadmisible. Inadmisible. Yo sé que no todos piensan así, no todas las congregaciones piensan así, pero ahí está el hecho. Y todavía no he oído a nadie, ni siquiera por parte presbiteriana, todavía no he oído a nadie señalar estas palabras y esta actitud de este líder bautista. Lo cual para con este ministerio significa rechazo, abstención de comunión con él. Por descontado, porque es él el que nos excluye ya, por causa del bautismo, de su comunión, tratando a la posición reformada como idolátrica, que conlleva juicio. Así pues, mi hermano, mi hermana, ¿es condicionante de comunión? Pues ya he dicho, tenemos que responder en nuestra conciencia a la luz de la palabra, tener en cuenta y situándonos en cada cuál ha de ser en lo íntimo de nuestras conciencias la respuesta. Pero lo que sí aprendemos de las Escrituras es esto. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Salmo 99:4. Tú confirmas la rectitud. Ni por asomo puede aparecer en nuestra mente que Dios confirma, acepta, soporta, sostiene lo errado. Ni por asomo. En cualquier doctrina, en cualquier verdad, lo que es error, para Dios será error. Y Él no va a confirmarlo. Él va a confirmar la rectitud. Y hace juicio y justicia en su casa, en la casa de Jacob. Él juzga y va a sostener lo recto, lo correcto. Por otro lado, recuerden las palabras famosas en el sentido que se ha usado continuamente cuando hay cuestiones de la administración de la palabra de Dios, como él en su despedida: por tanto, yo os protesto el día de hoy que yo soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos 20, 26, 27. Todo el consejo de Dios. Y todo, hermanos, adverbio de cantidad, todo no es la mitad o parte, todo no tiene otro sentido que todo. Es un concepto absoluto. Todo es todo. Por lo tanto, es todo el consejo de Dios. ¿No se incluye el bautismo dentro del consejo de Dios revelado en su palabra? Estamos leyendo todo el consejo de Dios. Entonces, ¿vamos a considerar el bautismo que no es algo que esté en este todo? ¿No incluye en el bautismo dentro de ese consejo revelado de la palabra de Dios? La respuesta es obvia, ¿verdad, mis hermanos? Pero sin dejar de tener presente la oración de Juan 17, la oración del Señor. Que todos seamos uno en la verdad. La unidad en la verdad. Vayamos pues a responder al primer cuestionamiento.
Y en la respuesta veremos que incluso posiblemente incluya el segundo. ¿Qué es bautizar? ¿Qué significa bautismo, bautizar, del griego, como hemos leído antes? Baptisma, baptismos, bapto. Porque, hermanos, quisiera hacerles caer en la cuenta que el uso de esos vocablos en nuestras Biblias, al menos en español, y esto en casi todas las que yo leo y compruebo y consulto, este vocablo en realidad no se ha traducido por ningún otro vocablo equivalente en la lengua de Cervantes, ni siquiera en la lengua actualizada. Cuando decimos bautismo, bautizar, estamos dando un vocablo griego. Y para entender su significado tendremos que ir al griego, no meramente a nuestra lengua, a nuestro léxico propiamente español. En el léxico se nos dará una explicación que deriva del léxico griego, pero bautismo, bautizar, no es español, no está traducido, no se nos ha dado, no nos viene con su traducción. Esto es importante, que a la hora de la práctica traductorológica trae bastantes problemas a causa de la connotación o connotaciones que conlleva y el contexto donde se está usando. Así pues, la palabra bautismo o bautizar tan solo ha sido una transcripción, y esto pasándolo a la grafía latina del griego y siguiendo las reglas del español transcrito. No está traducido con el significado equivalente a nuestra lengua. Y durante el desarrollo de esta exposición, mis hermanos, nos daremos cuenta de la importancia en tener una traducción o una concepción clara y adecuada de este vocablo. Ahora bien, yo quisiera citar a un judeo mesiánico, Eric Vivancos, al cual conozco y trato de años por medio de Internet. Hace años que lo conocí en la pugna doctrinal, en su portal mesiánico de Internet, el portal judeo mesiánico de Internet, donde él escribe esto, tratando estos temas. La palabra griega para bautismo es baptizo. Esta palabra denota sumergir o inmersión. Muchos maestros enseñan que las purificaciones que se realizaban en el Antiguo Testamento eran verdaderos bautismos, o sea, que según ellos el rociamiento del agua, significado real de las palabras, también es un bautismo, es decir, es verdad, pero no estaría totalmente apegado al significado real de la palabra, que es sumergir o inmersión. Por lo tanto, las purificaciones de antes en nada se parecen a un verdadero uso de la palabra bautismo, la cual es sumergir. Los lavamientos de antes son un modelo simbólico de lo que vendría en el futuro con la llegada del Mesías, pero no es el modelo original del bautismo. Así que el modelo ideal y bíblico es el de sumergir o inmersión. Es asombroso. Asombroso, a mi parecer, mis hermanos, al leer estas palabras, el pensar en cuántas denominaciones las harían suyas. La tuya también. Como también en mi periodo, en la juventud, en mi periodo bautista juvenil, leer estas palabras sería como adivinarme el pensamiento, siendo bautista. Asombroso, a mi parecer. ¿Cuántos maestros anabaptistas se expresan casi literalmente así, mis hermanos?
Y seamos conscientes y realistas que sí. Se expresarían así. Y que ni que decir tiene que esta argumentación es la argumentación del campo evangélico anabaptista, y en especial el bautista, para afirmarse en la validez exclusiva de la inmersión para el rito de admisión como miembro de la iglesia local. Esta sería su explicación. Así pues, mis hermanos, es por ello que creo innecesario el dar alguna cita de alguno de los teólogos bautistas, pues es así como se expresan al tratar el capítulo del bautismo cristiano en sus teologías sistemáticas. Es así. Cada cual según su expresión, según cómo va llevando sus argumentos, pero esta es la expresión a la que se llega. Es a esta la definición que se llega. Y además lo podrían comprobar ustedes, mis hermanos, ustedes mismos, en uno de los teólogos más leídos de estos tiempos últimamente entre los evangélicos anabaptistas, como es el doctor Weingründen en su teología sistemática en el capítulo 49. Esta es la definición acerca de la palabra bautismo, bautizar, para el anabaptista evangélico, como ha hecho el propio judeo-mesiánico antitrinitario. Innegable, mis hermanos, en una consulta a léxicos o diccionarios griego-español, nos da como significado principal, y valoren las palabras y los matices, como valor principal, nos da un griego español, diccionario bilingüe del griego clásico, nos da estos significados, no un solo significado. Nos da sumergir, meter, introducir, hundir, bañar, empapar, remojar, teñir y templar por inmersión. Cuando se usa este vocablo en un contexto que tiene que ver con la fragua, el fraguado del hierro, el yunque, cuando está al rojo vivo, una forma de templarlo es sumergiendo, haciendo inmersión de aquella barra de hierro, templándola, enfriándola, golpeándola. Esta es la idea. Así pues, esto es innegable. Esto es el resultado que nos da la consulta de un diccionario, de un solo diccionario. Pero yo digo, y ahí está la cuestión que estamos debatiendo, ¿es esto así? ¿Es en exclusiva así? ¿Está condicionada la legitimidad del bautismo al modo? ¿Está condicionado al modo? Pese en estos argumentos, afirma el Espíritu Santo el modo del ritual, fijándolo como norma inamovible para la Iglesia, sea por inmersión o por aspersión, pero ¿lo fija? ¿Lo declara el Espíritu Santo en alguna parte de las Escrituras del Nuevo Testamento para la Iglesia, que es una forma exclusiva la validez del bautismo? Tienen que contestarse, mis hermanos, tenemos que contestarnos a estas preguntas. ¿Dónde lo afirma que ese es el único modo que debe practicarse? Que en algún momento se haya podido practicar, no lo voy a poner en duda, pero que lo haya practicado establece que es la forma única, válida para el Espíritu Santo. Además, es correcto y cierto que ese es el único sentido del vocablo bapto, baptizo en la Biblia. Esto es muy importante, ¿es el único? Porque en esto del uso de los vocablos
hemos de tener en cuenta también, sobre todo para los que tratan con la lingüística, para los que estamos en trabajos traductológicos, para los que estamos en trabajos de crítica literaria, para todos aquellos que están habituados a la lectura, han de saber que un vocablo, pese a que pueda tener unos cuantos significados, también tiene lo que se le llama connotaciones ideológicas, y también tienen sinonimias, según el contexto, según la oración o la frase que el escritor la está usando. Y una cosa es el vocablo en la literatura, en la cultura y en el habla de una civilización determinada, en este caso el griego, y otro también es el uso que el Espíritu Santo le aplica y le quiere dar en los sagrados escritos. Esto es una regla reconocida por todo crítico textual, por todo filólogo, por todo crítico literario. Hay una semántica, pero también hay una semántica propia al contexto literario en que se está usando. Hermanos, dejemos de ser superficiales por la comodidad o la apatía hacia el esfuerzo que requiere el escudriñar, recomendado por el Maestro. El Maestro usó una palabra clave que en español tiene ese sentido: escudriñad, investigar, buscad con diligencia. Y no debemos ser superficiales por la comodidad, la apatía hacia el esfuerzo que esto requiere y el cual fue demandado por el Señor. Con facilidad se aceptan presuposiciones sin una comprobación personal, como sí hicieron los de Berea ante la presentación de la doctrina y el Evangelio de Pablo. Ellos fueron diligentes, escudriñando cada día en las Escrituras para ver si estas cosas eran así, alcanzando la bendición del Espíritu Santo. No seamos superficiales. Orar y leer la palabra, orar y estudiar y meditar, contrastar analógicamente, dará, mis hermanos, el fruto prometido por el Señor. Dará el fruto, aquel fruto que el Señor está esperando de nosotros. Leer superficialmente, aceptar a la ligera las aseveraciones dogmáticas de cualquiera o de muchos maestros, dará el fruto que hemos comprobado en la historia de la Iglesia: sectas y más sectas bajo maestros errados, tradicionalismos dogmáticos, fanáticos, cuando no legalistas, y todo por la superficialidad, por la indigencia, por la apatía, por temer al esfuerzo en la búsqueda de la verdad. Ahora, mis hermanos, comprobemos si todo esto que nos ha dicho este judeo mesiánico y todo lo que presenta o establece o quiere sostener el anabaptismo inmersionista. Comprobemos si es cierto que las Escrituras lo ha encerrado este vocablo, si lo ha encerrado en ese único y exclusivo significado. Insisto, en ese único, porque esta es la posición en que se coloca muy cómodamente el anabaptista inmersionista. ¡Qué cómodo! Sujetarlo todo a ese único significado. Se ahorra todo esfuerzo, toda discusión ya establecido doctrinalmente. Bautismo, sinónimo de inmersión. Bautismo, inmersión, validez única. Aquí tenemos la lógica. Este, para mí, es un silogismo.
porque tiene, en algunos de ellos, tiene el error, y lo arrastra, y lo comunica a la otra premisa. Es muy cómodo centrarnos, fijarnos en un solo concepto, en una sola connotación para este vocablo griego, y aquí se acaba toda discusión. Es dogmáticamente esto. Pues no, mis hermanos, las Escrituras no nos llevan a esa posición. Me he tomado ya años, pero me he tomado la molestia de versículo tras versículo, en español, en diferentes versiones, en el griego, incluso contrastando con otros textos críticos del griego, lo hemos comprobado. Tenemos además buenas herramientas que están al alcance de todos. Hay editoriales nuestras que nos han dado diccionarios, concordancias bíblicas, concordancias greco-españolas. Y así tenemos, por ejemplo, el resultado de esta investigación. En 76 versículos, fíjense el número, 76 versículos del Nuevo Testamento griego, donde el texto griego usa baptizo, leeremos en la Reina Valera bautizado. Y en otros tiempos o formas verbales del mismo. En otras 20 ocasiones, donde el Nuevo Testamento griego tiene la palabra, el vocablo baptisma, Reina Valera lo tiene vertido en español exclusivamente, bautismo. Tengo todas las citas a su disposición, mis hermanos. Y la fuente donde pueden verlos directamente también. Y como nota importante, aquí empieza la variante. Aquí es donde empieza nuestra labor, mis hermanos, por ambos bandos, por ambas partes. Como nota importante, hemos de dar la atención a esto, que para alcanzar a la comprensión y significado de esta familia léxica griega, como nota importante, repito, es que hemos hallado que la Reina Valera, como mínimo, como unas 7 ocasiones, ha dado a este vocablo como equivalente en español en su versión, lavaduras, lavamientos. Ahí había baptismo, baptismatos, etcétera, etcétera. Los vocablos usados en esta porción son baptismos y bapto. Pues él, Reina Valera, los dos, el revisor también, en Lucas 16:24, Juan 13:36, Apocalipsis 19:13. Los vocablos griegos usados ahí son baptismo y bapto, y Reina Valera ha traducido lavaduras y lavamientos. Ya no tenemos encerrado este vocablo en un único significado, en una única palabra traducible, sumergir. Lavamientos, lavaduras, mojado, mojando, teñido. Ya no es aquella idea que tenemos en la cabeza, que mencionar la palabra bautismo significa sumergir todo tu cuerpo, hasta el fondo, hasta que no se vea ninguna parte del cuerpo tuyo sobre la superficie del agua, como esa única, exclusiva forma de entender este vocablo. Ya no hay excusa, lo podemos comprobar. Nuestra propia Reina Valera ha dado otros significados. Yo quisiera llevarles, mis hermanos, para poder ir adentrándonos más en el entendimiento de esta problemática, al famoso texto que ya he venido citando, ¿verdad? Lo hemos venido citando, que es el de Hebreos capítulo 6, Hebreos 6,
donde yo lo tengo en el texto griego, para ver, comprobar, matizar, señalar, puntualizar un aspecto importante. Es el versículo 1, 6:1, donde leemos: Dio afentes tontes arges tu Christologen. Por tanto, dejando ya los inicios, las bases, los principios, en la instrucción enseñada del Mesías, tu Christologen, epi ten teleioteta feromeza. Vayamos adelante hacia el perfeccionamiento. Vayamos adelante hacia el perfeccionamiento. Me palin themelegion, catabalomenoi metanoías. No colocando de nuevo, me palin themelegion, catabalomenoi metanoías. El arrepentimiento de obras muertas. Kai pisteos epitheon, asimismo de la fe en Dios. Atención a este fragmento. Baptismon didaches, de la enseñanza acerca, y en vuestras versiones leeréis bautismos. Un bautista en su interlineal puso de las inmersiones. Ahí vemos lo marcadamente, cómo predomina en la mente la influencia dogmática del denominacionalismo. Nosotros hemos traducido de la enseñanza acerca de los ritos de la purificación, porque esa es la enseñanza que vemos en todo el Nuevo Testamento. Otros han traducido, lo veremos, ¿no? Pero esta es la traducción. Baptismon didaches, acerca de la enseñanza de los ritos de la purificación, de los ritos de los bautismos, si queremos usar sin traducir el vocablo, del rito de los bautismos, de la enseñanza de los bautismos, de la enseñanza de las abluciones. Está en plural. Está en plural. Conviene pues tomar este pasaje como referente, mis hermanos, que nos va a situar en la mente de la Escritura de lo que es el bautismo. Esto nos va a ir situando. Y como el punto de partida es resaltar su contexto cultural, su contexto histórico, religioso, es el judaico. Más matizando aún, es el hebraico. La hebraicidad de la cultura es el trasfondo de la Escritura y jamás debe olvidarse o tenerlo presente, si nos proponemos ser íntegros receptores y fieles intérpretes de la verdad revelada de Dios por los profetas y apóstoles hebreos o judíos, descendientes directos de los hebreos. Cuando estemos tratando con el bautismo, cuando estemos tratando estos vocablos y cuando vamos a la epístola de los hebreos, esto nos es imprescindible tener en cuenta si queremos ser fieles exégetas, fieles intérpretes y con ello llevar a la sana doctrina a la Iglesia. El contexto histórico-cultural es hebraico, judaico. Pertenecen estos profetas y apóstoles
pertenecen a la casa de Israel, descendencia de Abraham el hebreo. Hay una cultura, un trasfondo histórico en el cual es usado el vocablo y el concepto que conlleva este vocablo. Desde este a priori, mis hermanos, se entiende la epístola a los hebreos y sus enseñanzas. Y se entiende Mateo y se entiende todas las menciones que se hacen sobre el bautismo y todas las menciones que se hacen sobre este rito. El Evangelio, la llamada del Mesías Jesús es a formar parte del reino de los cielos y fue dirigida primeramente a Israel, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en el decir de Pablo apóstol, al judío primeramente y después al heleno, al griego, el heleno, el griego, tipificando las naciones gentiles. Primero a la casa de Israel. Este es, pues, mis hermanos, el contexto original histórico acerca de los ritos del que habla la epístola a los hebreos y todo el Nuevo Testamento. Este es el contexto del bautismo, no el nuestro. Atención, con toda intención he hecho este pensamiento aquí. Este es el contexto, el hebraico, el de la epístola a los hebreos, el del Evangelio de Mateo, el del todo Nuevo Testamento, cultura judeo-hebraica. Este es el contexto, ese, no el nuestro. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no es nuestro contexto. Pues no es el contexto de la denominación y sus errados y desviados tradicionalismos interpretativos. El contexto que nos da el sentido de ese vocablo es ese contexto judaico, no es el contexto de nuestra denominación. Ya lo he dicho antes. Cuando se menciona el bautismo, nuestra mente, ese vocablo y ese rito toma como referencia el acto que se celebra en nuestra denominación. Cualquier bautista, cualquier evangélico, cuando piensa en el bautismo, no se traslada a su mente al Jordán, ni se traslada en su mente al templo, ni a los ritos judaicos. No se traslada, no hace ese esfuerzo, no busca ese entendimiento del vocablo y su historia filológica, no entiende su contexto histórico, no lo recuerda o se acomoda y usa como referente lo que se practica en su denominación. Bautismo es aquello que hace ir al río, sumergir. Bautismo es lo que se hace en el bautisterio, en las congregaciones, como la que yo estuve siendo un joven bautista, donde fui bautizado, un bautisterio especial, hermoso, bonito, para sumergir, para la inversión. Este es nuestro referente a la hora de valorar el concepto del vocablo griego, y nos estamos equivocando. No somos buenos exégetas, no somos buenos intérpretes, no somos, no conscientemente, no somos fieles en el entendimiento de la palabra. El concepto del vocablo está en su contexto histórico, y ahí tenemos el auténtico significado, que luego lo trasladaremos, que luego lo aplicaremos en el desarrollo de la historia de la Iglesia, sí, pero teniendo siempre en cuenta que su significado original es ese, no el que impone maestros y escuelas denominacionalistas. Y sobre ese versículo de Hebreos, tengo que decir, mis hermanos, que no todos lo han pasado al español desde el griego, baptismos, ¿verdad? Baptismos simplemente como baptismos o bautismos, no todos los traductores. Hay traductores que han tenido muy en cuenta la historia filológica, el contexto histórico. Insisto, bautismo no es traducir un significado, es transcribirlo.
Y lo mismo ocurre con palabras como obispo. Obispo, sabemos el significado, pero se le ha ido torciendo un concepto. Obispo no es español, es griego, episcopos. Y nosotros lo estamos entendiendo en un contexto, incluso fuera de la Biblia. Le hemos dado la aplicación de un ministerio, una autoridad en la Iglesia, pero obispo no está traducido, tiene otros significados. Presbítero, sí, pero su significado en español es anciano. Incluso el vocablo, el nombre sustantivo de nuestro Salvador, Cristo, no es una traducción en español, es una transliteración que ha pasado por una latinización, pero sabemos que Cristo quiere decir Mesías, que tampoco es traducción, es una transliteración del hebreo, Mesías. Bueno, en español tenemos ungido. Si queremos respetar nuestra lengua para enriquecernos, valorar y respetar los significados originales. Así pues, todos esos vocablos no son propiamente españoles, aunque ya están incluidos en nuestro léxico y reconocemos que han venido a formar parte de él, como extranjerismos admitidos y usados en nuestra lengua, admitidos oficialmente por la Real Academia Española. Y reconoceremos, pues, que bautismo, bautizar, es uno de esos vocablos que han entrado así en nuestro léxico. Y es de los más difíciles de traducir en ciertos versículos y contextos bíblicos. Es difícil de traducir. Posiblemente ese haya sido uno de los motivos que casi se haya convertido en intraducible. Al menos en algunos contextos yo lo he intentado y me es muy difícil no usar otro vocablo que el mismo griego. Me es muy difícil. Así pues, y por cierto, insistamos que el texto en el original griego está en plural, bautismos, baptismon didaches, de la enseñanza acerca de los ritos de purificación, ritos de purificación. Hay versiones, ya he dicho que no todos traducen exclusivamente bautismos, hay versiones que lo han traducido por abluciones. En francés, ablution, una versión francesa de la Abad Crampon, y muy acertadamente también la versión de la lengua española. Esta me gusta mucho, esta traducción en este tema. La Biblia de las Américas ha vertido de la enseñanza sobre lavamientos. No solo se traduce exclusivamente sumergir, inmersión, de la enseñanza sobre lavamientos, otros purificaciones. Por citar algunas traducciones que han seguido un criterio más correcto en armonía al crítico histórico, ya que tiene en cuenta el elemento o el sustrato, como he dicho antes, hebraico en el uso del vocablo y su concepción. Mis hermanos, se prolonga, vamos a tener que darle continuidad a una segunda parte. Yo quisiera pues que vayan meditando en este aspecto, que resumido en pocas palabras va a ser este. No hay un solo significado. Es incorrecto dogmatizar sobre un solo significado. Y más incorrecto es acusar a la otra parte de herejía.
de error por también usar otros significados legítimos. Significados que además están mucho más en armonía con el contexto cultural hebreo-judaico. Es incorrecto acusar a la parte reformada basándose en esos criterios de exclusivizar un significado y establecer como modo único y exclusivo la inmersión. Hermanos, con todo lo dicho, hay mucho más material. Esta séptima exposición se va a convertir en una primera parte, segunda parte. Estamos en la primera, la concepción o cuestión semántica acerca del vocablo griego. Pero tienen material, mis hermanos estudiantes, y quienes siguen estos estudios y exposiciones, mucho material para estudiar y comprobar y valorar. Si quisiera, mis hermanos, incitarles al amor, al esfuerzo escudriñador, a la sinceridad con la palabra de Dios y a la comprensión con la parte crítica, antes de entrar en juicios y anatemas de herejía. Que el Señor les bendiga abundantemente. Oremos unos por otros y unámonos juntos en el temor de Dios, en el amor a la palabra y la sana y santa doctrina, para la gloria de Dios y edificación del cuerpo de Cristo. Amén.